Hay relaciones que no llegan a tu vida para quedarse, sino para desgarrarte, no para destruirte, sino para obligarte a despertar. Cuando un empático se cruza con un narcisista, nunca es simplemente una historia de amor fallida o una relación tóxica, como muchos prefieren etiquetar para poder digerirla más fácilmente. Es una colisión entre dos estructuras del alma completamente opuestas. Uno vive desde la sensibilidad, la verdad y la profundidad. El otro desde el reflejo, el control y la evasión de sí mismo. Lo que los une no es el amor romántico, sino un contrato invisible del alma donde tú entras con luz y buena voluntad, y ellos con un ego vacío desesperado por encontrar refugio. Y entonces llega el momento crucial, cuando el narcisista rompe ese contrato, sin ruido, sin despedidas, tal vez solo con un enfriamiento gradual, una traición disfrazada o una desaparición sin alma. Pero no te confundas, no te están dejando solo a ti. Están huyendo de la lección que el universo les puso enfrente. Para el empático, esa ruptura no solo hiere el corazón, sacude toda la estructura del ego, obligándote a enfrentar el dolor más primitivo, haber ofrecido luz a alguien incapaz de sostenerla. Para el narcisista, romper el contrato no es una victoria, es el momento en que eligen huir del despertar, y desde ese instante, su caída ha comenzado. Silenciosa, lenta, pero irreversible, porque la verdad que pocos se atreven a decir es esta: el empático no se destruye cuando se rompe el contrato del alma renace, y el narcisista, al darle la espalda a la luz que alguna vez los iluminó, no escapa del dolor, solo pospone el encuentro con su propia sombra. Este video no ha sido creado para consolarte con palabras bonitas, ni para que esperes su arrepentimiento o el karma en el sentido popular. Existe para una sola cosa: descifrar lo que realmente ocurre en el campo energético, en la psicología profunda y en el destino de ambos, cuando un narcisista rompe el contrato del alma con un empático, y por qué, aunque seas tú quien has sido abandonado, eres también quien sale de ese ciclo con la soberanía de tu alma intacta. Cuando un narcisista rompe el contrato del alma con un empático, lo que ocurre no es una simple ruptura amorosa, es una fractura a nivel profundo de la conciencia, donde un vínculo que funcionaba a través de la energía, no de las palabras, de pronto se desconecta. Para el empático, no se trata solo de perder a una persona. Se pierde un rol de espejo. Se pierde el ritmo familiar del campo energético que lo rodeaba. Todo se vuelve disonante. Las emociones dejan de seguir el tiempo lineal. Los recuerdos emergen junto con las corazonadas. Y el dolor no aparece como una herida clara, sino como una sacudida sorda que se expande por todo el cuerpo. Mientras tanto, el narcisista cree que ha escapado. Llama a su retirada libertad, victoria, poder, pero en realidad solo ha abandonado el espejo que mantenía en pie a su ego. El narcisista no ama en términos de conexión. Existe a través de la retroalimentación. Cuando el empático deja de reaccionar, deja de reflejar, deja de sostener la ilusión, toda la estructura interna del narcisista empieza a tambalearse, no de inmediato, no con ruido, sino como un desgaste silencioso desde adentro, donde el vacío que antes se ocultaba bajo el control ya no tiene dónde esconderse. Para el empático, la etapa inicial tras la ruptura suele malinterpretarse como debilidad, pero en verdad es una fase de reestructuración del alma. Te ves obligado a detenerte. Los planes dejan de funcionar. Otras relaciones se vuelven borrosas, no porque estés perdido, sino porque el mapa anterior ya no sirve. Cuando un contrato del alma se rompe,
El universo no permite que sigas viviendo desde los antiguos mecanismos, vivir para complacer, vivir para salvar, vivir sacrificándote. Se te empuja hacia un vacío necesario, donde no hay nadie a quien aferrarse más que a tu propia presencia. En un nivel más profundo, los sueños comienzan a cambiar. Aparecen símbolos con frecuencia, habitaciones vacías, espejos rotos, aguas oscuras, pasillos sin salida. Esto no es confusión, es el lenguaje del inconsciente, indicando que el alma está entrando en una etapa de purificación. El empático a menudo confunde esta fase con aún hay conexión o aún hay destino compartido. Pero la verdad es, eso solo es energía residual de un contrato que se está disolviendo. No busca atraer tu regreso, sino ser completamente liberado. El narcisista, al no recibir más el alimento de la luz del empático, entra en una cadena de reacciones compensatorias. Busca nuevas personas, crea nuevas historias, se reviste de nuevas imágenes, pero detrás de todo eso crece una inseguridad cada vez mayor, porque nadie puede reflejarlo como lo hacía el empático aquel que vio tanto su luz como su sombra, y aún así no se fue. Cuando las sustituciones ya no bastan para calmarlo, el ego empieza a agrietarse. Aparecen el nerviosismo, el vacío, la irritabilidad y el miedo, aunque nunca lo admitan. Lo más importante que el empático debe entender aquí es, no has sido llamado a regresar para completar lo que ellos no terminaron. El contrato del alma no se rompe porque no amaste lo suficiente, no tuviste suficiente paciencia o no sanaste lo suficiente. Se rompe porque tu lección ha madurado. Permanecer en silencio, observar sin reaccionar, sin aferrarse, sin esperar. Ese es el acto final que completa el contrato, porque un lazo energético no se corta con resentimiento, solo puede disolverse desde la conciencia despierta, y cuando eso ocurre, comienza una inversión silenciosa. El empático recupera poco a poco su energía, no volviéndose más duro, sino más auténtico. Ya no brillas para iluminar el camino de otros, sino para ver con claridad el tuyo propio. Y el narcisista, al perder su último reflejo, se ve obligado a enfrentarse con la sombra de la que ha huido toda su vida, no como un castigo externo, sino como una ley natural de la psique y la energía. Cuando ya no hay nadie que cargue con lo que no ha sido integrado, cada uno debe llevar su propia parte. Esta no es una historia de ganadores y perdedores, es una historia de despertar y de huida. Y cuando comprendes eso, dejas de preguntarte, ¿por qué me hicieron esto? Y comienzas a preguntarte, ¿de qué estoy siendo liberado? Es ahí, cuando dejas el rol de víctima, no para convertirte en adversario, sino para convertirte en una persona con soberanía interior, ya no arrastrada por ningún ciclo de manipulación. Después de la fase inicial de retirada y ruptura, el empático no entra directamente en la paz. Al contrario, lo que aparece a continuación es un vacío difícil de nombrar, un lugar donde ya no duele intensamente como antes, pero tampoco se siente alivio. Esta es la zona de transición más peligrosa del viaje, donde muchos empáticos dan marcha atrás, porque confunden el silencio del alma con pérdida y el vacío con todavía lo amo. Pero la verdad es que este es el momento en que tu alma deja de cargar lo que no le corresponde. Ya no llevas emociones por otros, ya no sientes por ellos sus miedos, su caos o ese vacío que el narcisista proyectó en ti. Y cuando dejas de hacerlo, el sistema antiguo se derrumba, dejando un espacio con el que nunca aprendiste a convivir. En ese espacio, el empático comienza a enfrentarse a una verdad incómoda. Gran parte del dolor que creías que era por ellos, en realidad, ya estaba allí, heridas olvidadas, miedos al abandono,
creencias inconscientes de que solo dando lo suficiente eras digno de quedarte. La relación con el narcisista no creó esas heridas, las activó, y por eso, cuando el contrato del alma se disuelve, no solo pierdes a una persona, pierdes también los mecanismos familiares que te permitían evitar mirar de frente a ti mismo durante años. Esta es la razón por la que esta etapa suele venir acompañada de una sensación profunda de desorientación. Ya no sabes quién eres cuando no estás en el rol de salvador, de comprensivo, de resistente. Aquello que antes daba sentido, ahora se siente vacío, no porque estés agotado, sino porque tu antigua identidad está muriendo. Es una muerte sin funeral, sin ritual, sin hombros que reconozcan tu pérdida. Pero en la psicología profunda, este es el momento en que el alma recupera el poder que una vez entregó al lugar equivocado. Mientras el empático muda de piel en silencio, el narcisista entra en un proceso completamente opuesto. Por fuera, sigue con su vida, sigue actuando, sigue construyendo su imagen, pero por dentro comienza a gestarse una nueva inestabilidad. No se trata de nostalgia emocional, sino de una pérdida de orientación del ego. El narcisista no te extraña como persona, extraña la sensación de ser reflejado, de ser validado, de existir a través de tu mirada. Cuando esa mirada desaparece, su mundo se vuelve opaco, sin profundidad, sin gravedad interna. Al principio, negarán esa sensación. Se lanzarán a nuevas relaciones, nuevos estímulos, nuevas historias, pero cuanto más intentan llenar el vacío, más evidente se hace, porque lo que han perdido no es una fuente de suministro cualquiera, sino un ancla del alma, el único lugar donde alguna vez fueron vistos sin necesidad de interpretar un papel. Y eso es lo que los hizo adictos y a la vez los aterraba. Cuando tú te fuiste, no fuiste tú quien fue dejado atrás. Fueron ellos los que quedaron solos consigo mismos. Volviendo al empático, aparece otro fenómeno sutil, la sensación de que todavía hay conexión. Muchos empáticos confunden esto con destino, con un lazo pendiente o con una señal para regresar, pero la verdad es que solo son réplicas energéticas de un contrato que acaba de disolverse. Cuando dos almas han entrelazado tan profundamente, la separación nunca es inmediata. La energía necesita tiempo para reestructurarse, y el empático, con su alta sensibilidad, es quien más intensamente percibe este proceso. Sueños vívidos, emociones repentinas sin origen claro, momentos en los que parece que ellos están pensando en mí. Nada de esto es una invitación a volver, sino parte del proceso final de liberación energética. Si el empático no comprende esto, puede mantener inconscientemente el lazo al interpretar esas señales de manera romántica o como una responsabilidad, pero cada vez que intentas entenderlos o sanarlos en tu mente, estás prolongando un contrato que ya llegó a su fin. El punto clave de esta etapa no está en cortar, sino en la capacidad de presenciar sin intervenir. Esta es la lección más difícil para el empático: aprender a no hacer nada, no explicar, no reaccionar, no esperar, no temer, solo observar lo que surge en tu interior y dejar que pase por sí solo. Cuando logras eso, la energía deja de ser retenida, se disuelve de forma natural, sin drama, sin resentimiento, y precisamente en esa disolución comienza a formarse un movimiento inverso. El empático empieza a darse cuenta de que ya no se siente atraído por la historia antigua, no porque la haya olvidado, sino porque ya no vibra en esa frecuencia.
La serenidad llega antes que la alegría. La solidez aparece antes que la confianza. Comienzas a habitar tu vida de otra manera, con menos explicaciones, menos demostraciones y menos necesidad de ser comprendido. Mientras tanto, el narcisista entra en la etapa más incómoda del camino, la etapa en la que ya no hay a quien culpar, cuando las nuevas relaciones no brindan satisfacción, cuando la atención no alcanza para calmar, cuando tu silencio se prolonga más de lo esperado, emerge una inseguridad primordial. No es tristeza por haberte perdido, sino miedo a ser borrado de la existencia. Para el narcisista, no ser reflejado es no existir. En este punto, el narcisista puede intentar regresar no con disculpas sinceras, sino con señales ambiguas, gestos simbólicos, historias inconclusas, no para reavivar el amor, sino para comprobar si tu luz aún sigue allí. Pero si el empático ha cruzado realmente el umbral del despertar, ya no responderá como antes. Y al no encontrar reacción, el narcisista se ve obligado a enfrentarse al vacío del que ha estado huyendo toda su vida. Esto no es un castigo, es una consecuencia natural de la psique y la energía. Cuando una persona se niega a mirar su propia sombra, ésta no desaparece, solo espera el momento en que ya no haya nadie más que la cargue. Y cuando ese momento llega, todas las estrategias de evasión se derrumban. El narcisista comienza a experimentar una fragmentación interna, donde ya ninguna historia es lo suficientemente fuerte para mantener intacto su ego. Mientras tanto, el empático, del otro lado del proceso, comienza a comprender lo más importante. No viniste a este mundo para ser la fuente de luz de quienes se niegan a verse a sí mismos. Tu luz no está hecha para ser consumida, sino para guiarte a ti. Y cuando diriges esa luz hacia ti mismo, todo contrato antiguo pierde su razón de ser. Es entonces cuando el empático ya no necesita respuestas del narcisista, no necesita disculpas, no necesita reconocimiento, porque la lección ya ha sido completada. Has aprendido a amar sin perder tu soberanía, a empatizar sin borrarte y a irte sin llevar rencor. Y esa es la señal más clara de la madurez del alma. Un contrato del alma no termina con una reconciliación, termina con la libertad interior. Cuando puedes pensar en esa persona sin que el pecho se te cierre, cuando los recuerdos ya no te arrancan del presente, cuando ya no sientes que debes hacer algo con esa historia, ese es el momento en que el último lazo se disuelve, sin ruido, sin ritual, solo con el alivio silencioso de un alma que ha regresado a su lugar. Cuando ha pasado suficiente tiempo para que el dolor deje de gritar, el empático entra en un estado difícil de poner en palabras, un lugar donde las emociones ya no son intensas, pero aún no se puede llamar paz, como si estuviera entre dos mundos, uno antiguo que se ha derrumbado por completo y uno nuevo que aún no termina de formarse. Esta es la etapa donde muchos sienten que están retrocediendo, porque ya no hay clímax, ni lágrimas desesperadas, ni ansias de ser comprendido o salvado, solo un silencio prolongado que desconcierta al ego. Pero en ese silencio está ocurriendo lo más importante. El alma empieza a recuperar toda la energía que antes se había dispersado hacia afuera. El empático ya no siente que es arrastrado hacia la historia antigua, pero tampoco sabe aún hacia dónde ir, porque ha vivido toda una vida girando en torno a otros, reaccionando, cuidando, adaptándose, y ahora, por primera vez, debe aprender a estar presente, sin necesidad de un otro como eje. En este estado, muchos empáticos descubren que lo más doloroso que vivieron
no fue el abandono del narcisista, sino el momento en que se miraron a sí mismos y vieron cuántos años habían vivido desconectados de su propio centro, no porque fueran débiles, sino porque creyeron que el amor requería sacrificio, que el apego debía mantenerse con esfuerzo unilateral, que empatizar significaba borrarse. Esta verdad no es fácil de aceptar, porque exige soltar la imagen del bueno a la que el ego se aferraba, pero sin el choque con el narcisista, esas creencias inconscientes podrían haber gobernado toda la vida sin ser jamás cuestionadas. A un nivel más profundo, el empático comienza a experimentar una forma sutil de reestructuración, donde los reflejos antiguos dejan de activarse automáticamente. Antes, bastaba una señal ambigua del narcisista, un recuerdo repentino, un sueño repetido, para que todo su sistema emocional se viera arrastrado al pasado. Pero ahora, esas señales van perdiendo peso. Aparecen, pero ya no dominan. Pasan, pero ya no marcan. Esto no es endurecimiento, es el signo de que los límites internos han sido restaurados. El empático ya no disuelve las emociones ajenas en su sistema nervioso, ni carga, sin saberlo, con ansiedades que no le pertenecen. Es precisamente este cambio el que genera un efecto inverso en el narcisista, aunque no sea consciente de ello. Al dejar de ser reflejado por la mirada familiar, el narcisista comienza a sentir que el mundo pierde nitidez. Las nuevas relaciones no ofrecen esa sensación de ser visto como antes. Los elogios ya no son tan profundos. Las interacciones se vuelven superficiales, sin vitalidad, no porque las nuevas personas sean menos, sino porque el narcisista ha probado un tipo de conexión que no tiene la capacidad de sostener. Y lo más aterrador para un narcisista no es perder al empático, sino perder la capacidad de engañarse a sí mismo. Cuando las capas de camuflaje dejan de funcionar, el narcisista entra en un estado prolongado de incomodidad. Puede volverse inquieto, irritable o caer en un vacío que no sabe nombrar. El ego intenta justificar, culpar, reescribir la historia, pero el alma no coopera. Hay momentos de silencio, especialmente cuando ya no hay audiencia, cuando ya no hay papel que interpretar, donde emerge una inseguridad primordial, como si estuviera frente a una habitación oscura que ha mantenido cerrada toda la vida. Y es precisamente aquí donde la diferencia entre el empático y el narcisista se vuelve más clara. El empático entra en la oscuridad para transformarla. El narcisista huye de ella para sobrevivir. De vuelta al empático, comienza a ocurrir otro cambio esencial: su forma de entender el amor. Ya no idealiza, ya no santifica la conexión, ya no llama destino al sufrimiento. El empático comprende que no todos los vínculos profundos deben conservarse y que no toda emoción intensa es señal de amor sano. Esta madurez no proviene de libros ni consejos, sino de la experiencia directa de tocar fondo y levantarse por sí mismo. Y cuando el empático se levanta, no se convierte en alguien más duro, sino más auténtico, donde la compasión ya no va acompañada de autoabandono. En esta etapa, el empático comienza a atraer nuevas experiencias, no ruidosas, pero sí sintonizadas, no relaciones explosivas, sino vínculos con límites, no oportunidades dramáticas, sino pasos firmes. Y lo más importante es que ya no necesita estas experiencias para demostrar que ha superado algo. Simplemente vive, sin cargar con la historia antigua como identidad. Esta libertad no es ostentosa, pero es tan profunda que nada puede moverla. Mientras tanto, el narcisista se enfrenta a una encrucijada
que muchas veces ni siquiera sabe nombrar. Algunos siguen corriendo, repitiendo el mismo ciclo con nuevas personas, reproduciendo el mismo guión, el mismo vacío. Unos pocos, en los momentos de mayor agotamiento, comienzan a sentir el dolor que una vez causaron, no como un remordimiento romántico, sino como el colapso de la estructura del ego. Pero sea cual sea el camino que tomen, esa lección ya no le pertenece al empático. Y este es el punto clave que el empático debe comprender. El despertar de otro ya no es tu responsabilidad. Cuando el empático acepta verdaderamente esto, una profunda sensación de alivio se expande. Ya no espera reconocimiento. Ya no espera un cambio del otro lado. Ya no siente que debe cerrar la historia con una explicación perfecta, porque el alma ha comprendido lo que el ego no podía aceptar. Hay relaciones que llegan para abrirte, no para quedarse, y cuando la misión se completa, la partida no es un fracaso, sino una señal de que todo se ha cumplido. En la capa más profunda de este viaje, el empático comienza a experimentar una forma de paz que no depende de las circunstancias. No es una alegría eufórica, sino una estabilidad interior. No es una confianza exhibicionista, sino la sensación de estar en pie dentro de uno mismo. Este es el estado donde el empático ya no busca la luz afuera, porque la luz ha sido integrada dentro. Y cuando eso ocurre, el contrato del alma con el narcisista se disuelve por completo, no por olvido, sino por comprensión total. El empático ya no ve al narcisista como un traidor ni como un enemigo, sino como una parte del camino que ya cumplió su función. No necesita perdonar desde la moral ni justificar desde la psicología, simplemente suelta, y en esa liberación, el empático sale de todos los bucles antiguos. Ya no es atraído por relaciones que necesitan ser salvadas, ni por almas que aún no están listas para mirarse a sí mismas. Este es el momento en que el empático se vuelve inalcanzable, no porque construya muros, sino porque ya no hay fisuras internas por donde pueda ser manipulado, y es también cuando la vida empieza a responderle de una forma completamente diferente, sin dramatismo, sin caos, pero con profundidad, estabilidad y autenticidad. Ya no hay contratos antiguos, ni roles antiguos, solo queda un ser humano que ha aprendido a amar sin perderse y a marcharse sin llevarse la oscuridad del otro. Cuando el empático se aleja lo suficiente del punto de ruptura inicial, aparece un cambio silencioso, pero decisivo, la forma en que percibe su propio silencio. Antes, el silencio era miedo, un vacío que debía llenarse con explicaciones, comprensión o esfuerzos de reconciliación. Pero ahora, el silencio ya no tiene el color de la pérdida. Se convierte en un espacio interior amplio, donde el empático, por primera vez, siente que no necesita demostrar su existencia a través de la reacción. Este silencio no es congelamiento emocional, sino señal de que el sistema nervioso ha dejado de estar en alerta, ha dejado de buscar amenazas, ha dejado de esperar señales de un mundo que ya no le pertenece. Es aquí donde el empático comienza a darse cuenta de que el verdadero poder nunca estuvo en ser amado, elegido o retenido, sino en la capacidad de no ser arrastrado, no por fuerza de voluntad rígida, sino por una transformación natural de la conciencia. Preguntas que antes lo consumían como ¿por qué lo hicieron? ¿Y si yo hubiera sido diferente? ¿Se darán cuenta algún día? Pierden fuerza, no porque el empático tenga ahora todas las respuestas, sino porque ya no las necesita para seguir viviendo. Cuando el alma ya no requiere explicaciones para continuar, ese es el signo más claro de madurez interior. En este estado, el empático empieza a mirar todo su recorrido con una nueva distancia. Ya no lo observa con los ojos de la víctima, ni con los del buscador de justicia,
sino como alguien que ha atravesado un ritual de transformación profundo. Aquellos momentos que antes se llamaban dolor, ahora aparecen como puntos de quiebre necesarios para que la estructura antigua colapsara. Sin ese colapso, el empático habría seguido habitando una identidad familiar pero limitada, repitiendo vínculos donde su empatía era explotada y su bondad malinterpretada como obligación. Cuanto más avanza en esta etapa, más claro siente el empático una verdad. Su energía ha regresado al centro. Ya no se dispersa inconscientemente hacia otros, ya no escanea las emociones ajenas para ajustarse. Su presencia se vuelve más clara, más firme, más ordenada. Ya no necesita ser visto para sentirse valioso. No cortante, no exhibicionista, pero sí difícil de invadir. En el lado opuesto de este proceso, el narcisista entra en una oscuridad más profunda, aunque externamente conserve su fachada. Cuando ha pasado suficiente tiempo para que el silencio del empático deje de verse como algo temporal y se convierta en un estado permanente, el narcisista empieza a enfrentar una verdad difícil de aceptar. La fuente de reflejo que sostenía su sensación de existencia ha desaparecido para siempre. Ya no es un juego de poder, ni una lucha emocional. Es el encuentro directo con un vacío que ya nadie cubre. No es que el narcisista no perciba este cambio, pero, en lugar de nombrarlo como pérdida o colapso, el ego intenta transformarlo en otras narrativas. Más ocupado, más exitoso, más feliz. Sin embargo, cuanto más intenta llenarlo con imágenes externas, más crece la inseguridad interna, porque lo que falta no es atención, sino conexión real consigo mismo. Y eso es precisamente lo que alguna vez tuvo la oportunidad de experimentar a través del empático, pero rechazó, porque esa luz lo obligaba a ver su propia sombra. Del lado del empático, empieza a tomar forma una nueva lucidez en su forma de relacionarse con el mundo. Ya no se sienten atraídos por la intensidad emocional, por vínculos explosivos ni por promesas con tintes de destino. En cambio, se sienten atraídos por la coherencia, por personas que saben autorregularse, que se hacen responsables de sus propias emociones, no porque el empático se haya vuelto frío, sino porque ha aprendido a distinguir entre profundidad y caos, entre conexión y apego. Este cambio no ocurre como una decisión consciente, sino como una consecuencia natural de que su sistema nervioso ha sido reprogramado. El empático ya no siente aburrimiento cuando todo está en calma. Empieza a valorar el ritmo estable de la vida, las relaciones que no requieren ser descifradas, las conversaciones que no esconden significados ocultos. Este es un punto de inflexión importante, porque marca el fin definitivo del ciclo anterior, aquel donde el amor siempre implicaba desafío, donde el vínculo debía pagarse con dolor. Cuanto más tiempo permanece en este estado, más entiende el empático que no necesita perdonar en el sentido moral para seguir adelante. La liberación no viene de esforzarse por ser noble, sino de ya no estar atado energéticamente. Cuando ya no hay expectativas, ni reacciones, ni proyecciones de significado, el vínculo simplemente se disuelve, sin ruido, sin ritual. Solo un día te das cuenta de que ese recuerdo ya no te saca del presente. Este es el verdadero final del contrato del alma. No ocurre cuando se dicen adiós, sino cuando el empático ya no lleva consigo la presencia del narcisista en su campo emocional. Y cuando eso sucede, se produce un reequilibrio profundo. La energía empieza a fluir en la dirección correcta. Las oportunidades adecuadas aparecen, no como una compensación, sino como reflejo de la nueva persona en la que el empático se ha convertido, sin alardes, sin dramatismo, pero con solidez
y profundidad. En el nivel más profundo de este viaje, el empático alcanza una comprensión liberadora. No todas las almas vienen para caminar contigo todo el trayecto. Algunas vienen a activar, a romper, a forzarte a regresar a ti mismo. Al ver esto, el empático deja de ver su relación con el narcisista como un error y la entiende como una lección dura, pero necesaria. No necesita agradecer en términos emocionales, solo reconocer el papel que esa experiencia cumplió en su crecimiento. Y es aquí donde la historia deja de girar en torno al narcisista. Su figura se desvanece, no porque sea borrada de la memoria, sino porque ya no ocupa el centro de la vida interior del empático. Lo que queda es una persona que ha aprendido a sostenerse a sí misma, sin necesidad de salvar a nadie, ni de ser salvada, ni de probar nada al mundo. Una persona que sabe amar sin perder sus límites, que sabe empatizar sin anularse, que sabe marcharse sin llevar rencor. Este es el cierre más silencioso pero más completo del núcleo de esta historia. No termina con un clímax, sino con una calma. No con una victoria, sino con libertad interior. Cuando el empático sale del contrato antiguo, no se convierte en una versión más perfecta, sino en una versión más auténtica, donde la luz ya no se usa para iluminar a otros, sino para guiar su propio camino. Y desde ahí, todos los contratos viejos se disuelven, dejando espacio para una vida vivida desde el centro, libre de cualquier ciclo construido sobre la huida de uno mismo. Después de todo lo que ha sido desvelado, lo más importante de esta historia no reside en cómo se fue el narcisista, cómo reaccionó o si finalmente se derrumbó. El verdadero núcleo siempre ha estado en algo más profundo y más silencioso. ¿En quién te convertiste tú después de que ese contrato se rompiera? Porque esta relación, desde el principio, nunca fue solo un encuentro entre dos personas. Fue una colisión entre dos estructuras de conciencia, una que traía suficiente luz para reflejar y otra que cargaba una sombra lo bastante grande como para huir de sí misma. Y cuando esas dos energías se cruzan, el despertar es inevitable. La única diferencia es quién se atreve a quedarse con ello y quién elige darle la espalda. Cuando el narcisista rompe el contrato del alma, cree que está recuperando el poder, pero la verdad es que solo está retirándose de una lección para la que aún no está preparado. Y tú, aunque hayas quedado en el dolor, eres quien se ve obligado a atravesar el umbral de la transformación. Ese dolor no viene a castigarte, viene a desmantelar tus últimas ilusiones. La ilusión de que el amor requiere sacrificio propio, de que la empatía debe ir acompañada de sufrimiento, de que salvar al otro es la forma de hacer que se quede. Cuando esas ilusiones se derrumban, lo que queda no es vacío, sino el espacio para que emerja una identidad más auténtica. El verdadero final del contrato no está en el olvido, sino en ya no ser arrastrado, cuando el recuerdo ya no te encoge el pecho, cuando el silencio ya no te llena de ansiedad, cuando ya no necesitas una explicación para seguir viviendo en ese momento. El último hilo se ha disuelto, sin rencor, sin perdón forzado, solo con una presencia consciente, porque un contrato del alma no puede romperse por voluntad, sino que termina cuando la conciencia ha madurado lo suficiente como para no vibrar más en la misma frecuencia. Y es ahí cuando comprendes lo más esencial: no perdiste el amor, solo lo devolviste a su lugar legítimo dentro de ti. La luz que antes volcabas para guiar a otros se convierte ahora en la guía para tu propio camino. Ya no necesitas que alguien te refleje para sentirte valioso. Ya no necesitas intensidad para sentirte vivo. Solo queda la firmeza silenciosa
de un alma que ha aprendido a amar sin perder su soberanía. Cuando este viaje se cierra, el narcisista deja de ser el centro de tu historia. Se convierte en un símbolo no del dolor, sino del punto de inflexión que te despertó. Y tú sigues adelante, no como alguien que ganó, sino como alguien que ha regresado a su eje. Y ese es el final más bello de todo contrato del alma. No la reunión, no el precio pagado, sino la libertad interior, ese lugar donde ya no buscas la luz afuera, porque tú te has convertido en aquello que siempre estabas buscando.